mes spooky. Dale, nos vemos, Luli, que te mejores. Gente, tenemos varios textos para esta noche. Atención. Uf. Ya estoy viendo esta historia. Esta primera historia que tenemos para esta noche tiene autor. O sea, tenemos nombre de su autor. Tenemos título de esta obra. Después les revelaré quién es, quién escribió. Pero vamos a arrancar esta lectura. Vamos a arrancar esta primera lectura que abre este ciclo, este club de escritura del horror, de escalofríos del 2024, que se titula La notificación. Tal vez ahora es mucho más fácil hablar desde la distancia, pero me era igualmente fácil hablar en ese momento. Nosotros éramos el faro de la libertad. Nadie lo entendió en ese momento, y probablemente nadie lo entienda ahora. Cuando nuestro presidente, nuestro líder, el león, decidió cortar lazos con esos sucios comunistas, los progres, los cucas, todos dieron el grito en el aire. ¡No! Porque la ONU, porque es importante firmar ese pacto. ¡No! Porque los BRICS nos hubieran ayudado a crecer. ¿Y ellos qué saben? Tuvimos 20 años de peronismo empobrecedor. El león nos sacó de eso. Nos mostró las bondades del libre mercado. ¿O no? Estados Unidos, Rusia, Israel. Les compramos aviones y nosotros abrimos el país a contratos por el litio y otros recursos. Estados Unidos nos ayudó a restablecer la fuerza que nuestro ejército tenía antaño, ese ejército que con recelo había quedado desmantelado a raíz de la última dictadura militar. Lentamente nos acercamos a la restauración de la grandeza argentina. Nos acusaron de cipayos. ¡Ja! Claro, como siempre, no la vieron. Ucrania, que está en guerra con Rusia, solicitó ayuda. Como nuestro presidente era amigo del presidente ucraniano, el país les prestó helicópteros, personal, aviones y desplegamos otros recursos en Ucrania. Rusia protestó, al igual que lo hizo cuando la ONU congeló sus recursos y usó los intereses de ese dinero para mandar ayuda financiera a su enemigo. Tensión entre Argentina y Rusia, decían los titulares, los portales. Empezaron a difundir información falsa, como siempre, periodistas ensobrados. Ni hablar de las provincias. Gastan el dinero, lo derrochan. ¿En qué? La casta. ¿Y la culpa es del gobierno? Tuvimos un superávit fiscal gracias a que redistribuimos los recursos del Estado. Lo achicamos, lo mejoramos, lo volvimos eficiente. Terminamos con el curro. Y por eso nunca nos quisieron. El primer conflicto surgió cuando las provincias se negaron a seguir las directivas del gobierno, con muchos DNU en el Congreso. Iniciamos las bases para la reconstrucción de la economía argentina. Protestaron, se negaron, exigieron más autonomía. Como las protestas eran una amenaza cada vez más grande para el orden público, tuvimos que aumentar el presupuesto militar. Más dinero para concretar acuerdos de defensa con Estados Unidos. Nos ayudaron con varias bases en el interior del país. Ya saben, hombres de libertad, no dando el brazo a torcer contra la subversión. Gracias a estos acuerdos, algunas empresas decidieron dar marcha atrás en proyectos con el país, como Petronas. Sin embargo, otros llegaron, como Chevron. Litio, gas, petróleo. Éramos el principal exportador de América Latina, ¿lo ven? El libre mercado funciona. ¿Quién necesita proyectos nucleares como el CAREM? Derroches de dinero. Tenía demasiados problemas. La ingeniería del proyecto era complicada. Hablaban del fin de la energía nuclear en Argentina. ¿Por qué siempre hablaron sin informarse? El proyecto iba a seguir, pero en manos de un ente privado. La prioridad siempre fue mantener los números y bajar la inflación.
Como siempre, Estados Unidos fue el primero en ofrecer su ayuda. Rusia volvió a protestar y otras potencias vieron a nuestro país como una amenaza. ¿Puede ser que al fin nos tuvieron en cuenta? Para mí, Argentina, junto al León, se acercaba a ser la potencia que fuimos hace 100 años atrás. Otros nos decían títeres, que éramos la extensión de Estados Unidos, un muñeco. Un gatito con la correa de un águila fue el titular más leído en el mes. ¡Ja! Ya no sabían qué inventar para negar lo lejos que habíamos llegado. Teníamos la clave para ser un punto estratégico en América del Sur. Invasión de soberanía era lo que hablaban en el resto del mundo. Rusia se distanció de nosotros. La ministra de Relaciones Exteriores no tuvo permiso para ingresar a la embajada de Rusia, un hecho que dio mucho de qué hablar. Sin embargo, esa tensión se mantuvo durante un tiempo. Rusia tenía una guerra en su propia puerta, así que seguimos mandando recursos militares a Ucrania, a pesar de sus reiteradas protestas. Mientras nuestra posición en el mundo era el foco en cada conversación, en el país, la oposición seguía haciendo actos de presencia, hablando de desfinanciación, de abandono, de muchas acusaciones sin sentido. Que había inseguridad. Pero teníamos las calles llenas de efectivos policiales, gendarmería con lo último en equipos antidisturbios. Había orden y las calles eran cada vez más seguras. Ahora también contábamos con la ayuda de efectivos norteamericanos. Se activó así el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas. Mientras tanto, la guerra en Ucrania tomó un punto álgido. Nuestros amigos de Estados Unidos seguían apoyando a sus aliados en un ritmo más acelerado. La guerra había durado demasiado y se tornó un conflicto de desgaste. Cada vez que se perdía un recurso, este era casi reemplazado con velocidad, y Rusia tuvo que desplegar sus fuerzas. O eso es lo que se pensaba. Los rusos nunca se retiraron, nunca abandonaron. Simplemente despejaron la zona. Un ataque en la ciudad de Pokrovsk, con una ojiva que apenas cabía en la parte superior de un misil, provocó una explosión que equivalía a 1/3 del poder de Hiroshima. Un ataque usado contra la concentración de fuerzas enemigas a fin de evitar una derrota convencional fue lo que se dijo en las horas posteriores a la detonación. Si bien las repetidas amenazas del presidente ruso y posteriormente su accionar sorprendieron al resto del mundo, no fue sorpresa para Estados Unidos y sus aliados. Eso fue gracias a una particularidad desarrollada por una empresa tecnológica. Utilizaba un sistema de alerta temprana. Enviaba una notificación a la población para que se resguardara, a las agencias gubernamentales para la coordinación y a las bases militares para iniciar las maniobras de despliegue. Gracias a la colaboración de SpaceX y su sistema de satélites de baja órbita, era capaz de detectar casi al instante cuando un misil con carga nuclear o cualquier misil balístico era un desplegado desde cualquier parte de la superficie de la Tierra. Era una genialidad. Permitía defendernos con misiles interceptores y que la detonación se provocara a grandes altitudes. Imagina el escudo de hierro de Israel, pero en todo el mundo. SAT pronto se convirtió en la app más descargada. Así, la guerra entró en un impasse. El resto del mundo rechazó este ataque de donde alguna vez existió una ciudad ucraniana. Argentina siguió mandando ayuda militar y humanitaria a Ucrania. Se habló mucho en esos años. La inflación bajó, el país creció, muchos se quejaron, pero no tuvieron opción de desplegar sus propios recursos. Las provincias se volvieron eficientes y arreglaron sus problemas. Hablaron de una autonomía aparte del gobierno nacional. Nosotros lo llamábamos el fin de los curros. Los argentinos de bien lo sabían. Una vez la guerra ucraniana-rusa se enfrió, el gobierno argentino inició un acuerdo de mutua parte con Reino Unido. Argentina ofrecería
apoyo logístico a cambio de reanudar vuelos desde el continente a las Islas Malvinas. El fin era salvaguardar y proteger los recursos de las islas. Inglaterra aceptó gracias a que Estados Unidos ofreció buques guardacostas. Pero para el mantenimiento de estos, se necesitaba desplegar bases norteamericanas, ahora en el sur del país. Rusia dio un mensaje corto, fuerte y claro. El presidente argentino ha convertido a su país en un peón en manos de Estados Unidos. Por lo tanto, le reitero a su gobierno desistir en enviar recursos a nuestros enemigos y romper con esa alianza parasitaria. De lo contrario, ese peón se convertirá en un sacrificio dentro del tablero geopolítico. Más amenazas, obviamente infundadas. No se iban a atrever a dar otro ataque. Chao, Eli, que estés bien. Que descanses y que tengas buena semana. Éxitos en el trabajo. Teníamos toda la tecnología disponible de las bases en nuestro territorio, y apenas se desplegara cualquier tipo de ataque, la IA lo detectaría, lo que daría luz verde a las contramedidas. Hubo un periodo de paz. El acuerdo quedó solamente en eso, en un acuerdo. Ambos países tuvieron que desistir gracias a la presión internacional. Las fuerzas tanto ucranianas como rusas se desplegaron a sus territorios ocupados durante el conflicto. Nuestro presidente dijo: creemos que todos los pueblos deben vivir libres de la tiranía y la opresión, ya sea que tome forma de oposición política o amenaza militar. Esa idea fundamental no debe quedarse en meras palabras. Tiene que ser apoyada en los hechos. Diplomáticamente, económicamente y materialmente, en conjunto con todos los países amantes de la libertad, seguiremos enviando recursos para reconstituir el pueblo hermano de Ucrania. La nueva Argentina no es más ni menos que la verdadera esencia de la Organización de las Naciones Unidas, la cooperación de naciones en defensa de la libertad. Sepan que Argentina no acompaña ninguna política que implique la restricción de las libertades individuales, ni la violación de los derechos naturales, no importa qué potencia la promueva, ni cuánto consenso tenga esa institución. Queremos expresar oficialmente que Argentina va a abandonar su posición de neutralidad histórica. Reiteramos nuestro disenso sobre la presión del gobierno ruso e invitamos a todas las naciones del mundo libre a que nos acompañen, no solo en nuestra decisión, sino en crear una alianza, un pacto en nombre de la libertad. Gran país, un gran presidente, logró llevarnos a lo más alto. Estábamos en boca de todo el mundo. Nos llamaban tontos, traidores, cobardes, vendidos. Y la más escuchada de todas, imprudentes. Yo solo sé que hubiéramos sido aún más grandes. Mucho se habló de las declaraciones del León. La embajada rusa abandonó el país inmediatamente. Las declaraciones del presidente son inaceptables e inadmisibles, comunicaron. Después, todo fueron especulaciones, pero no se volvió a decir nada más. ¿Qué sucedió después? Aún al día de hoy me cuesta explicarlo, mucho menos entenderlo. Quizás fue un error técnico, algo imprevisto. Horas antes hubo muchas ausencias. Desde días atrás también se había desviado recursos fuera del país. Pero eso sucedía con frecuencia. De hecho, mucho oro del Banco Central, por no decir todo, estaba fuera del país, en manos más seguras de las que esta política corrupta. El mismo presidente estaba fuera del país, claro. Era una persona con una agenda ocupadísima, casi siempre en Estados Unidos, cerca de donde se tomaban las decisiones importantes. Pero empresarios, políticos, algunos legisladores y otros gobernadores también estaban fuera del país en ese momento. A lo mejor ellos recibieron la advertencia antes para coordinar una respuesta, ¿no? ¿No? Una semana después de las declaraciones del presidente, en el cielo nocturno de la ciudad de Buenos Aires, un pequeño y constante punto luminoso recorrió el firmamento. Unos les pidieron un deseo,
como si fuese una estrella fugaz. ¿Y saben qué? SAT funcionó perfectamente. Alerta de ataque inminente. Fue un silencio. Dios, no sé hablar, perdón. Fue un silencio ensordecedor. Lo curioso es que a algunas personas la notificación les llegó días antes. Otros la recibieron con horas de antelación. El presidente tenía razón. Nos convertimos en un faro luminoso esa noche. Un faro de libertad. Ojalá el resto de las personas hubiera podido saberlo. Es una lástima. A ellos jamás les llegó la notificación. Uf. Uf. Por favor. Aplausos y chasquidos para este texto horripilante de Nabu, aquí presente en el chat, la notificación. Perdón, gente, cuando lo escribí pensé que era una buena idea y después de mandarlo y releerlo, después de unos días me di cuenta que es malardo. Además lo hice larguísimo al pedo, ni en pedo, Nabu. Para mí estuvo re bueno. Para mí estuvo muy, muy bueno. Aparte, muy como convincente el relato, tipo, de este personaje que nos está contando esta historia, tipo, en plan horrible. Estuvo muy, muy bueno, Nabu, posta. Posta, posta, te felicito y te agradezco por haberlo mandado, porque está buenísimo. Fuera de joda. Wow, me dejó helada ese final aparte. Dios mío. En sí, así, como dijo Vindrom, tipo, está muy bien llevada, tipo, la demencia de la narración del relato que tiene el gobierno, justamente. Tal vez es el que más miedo desde la noche, tal cual. Creo que por lo real que se siente. Ay, me saqué una piedrita sin querer. Ay, ya. Se escuchó un sonido re fuerte en mi barrio al final y me quedé helada. ¡Ay, qué miedo, no! Y ahora les cuento que hay un texto más de parte de Nabu. Y este tiene un título distinto. Este se titula Huecos Negros. Inventé solo ambos ataques nucleares, el resto es real. No, sí. Conocía. Qué fuerte. Así que veremos qué onda ahora con este texto también de Nabu aquí en el chat, que nos deleitó con tremenda historia de miedo recién. Veremos cuánto miedo nos transmite Huecos Negros. El día al fin se terminó. Por fuera de mi ventana yace un mundo que no me interesa. Una ciudad fría y vacía. Un laberinto de cemento, cruel, sin alma. No se preocupa por nadie, mucho menos por alguien como yo. El día al fin se terminó. Medité en mi departamento largas horas sobre mi existencia. ¿A dónde debo ir? ¿Qué debo hacer? Frustrado, fui incapaz de encontrar una respuesta. Quizás el descanso sea la clave para despejar esta mente atormentada. El día al fin terminó. Ahora es de la noche, con su manto espeso, denso, que cubre el firmamento, siempre eterno, que se niega a caer sobre mi cabeza, por muchas veces que se lo implore. Mi habitación es ahora un reino de penumbras. Solo dejo que las luces artificiales del exterior entren por el cristal. A un lado de mi cama está el celular,
al que no quiero dar más atención de la que le di durante el día. No hay nada de mi interés allí, y si lo hubiera, en este momento no quiero saberlo. Suave es el descanso después de una rutina que me agobia y me sofoca. Siento las manos de los serafines cubriendo mis ojos. Bendito sea el descanso que me permite ser libre de la realidad por unas horas. Vibra el vidrio de la ventana. Una inesperada tormenta hace acto de presencia en la noche. El viento empieza a soplar con renovada fuerza. Vibra y tiembla el vidrio de mi ventana. Tendré que levantarme para cerciorarme de que esté seguro. Puede ser que no pueda tener una noche de sueño reparador sin que alguna eventualidad del universo se niegue a dármelo. ¡Basta! Mis pensamientos empiezan a fluir de nuevo, como el cauce de un río próximo a desbordarse. Necesito poner mi mente en calma como un estanque de nuevo, antes de que el sol renazca en el horizonte. ¿Qué es esto? Mis ojos al fin se abren, pero me muestran un lugar que me es familiar y que, sin embargo, desconozco. Las paredes son cada vez más altas, y la abertura es ahora un hueco pequeño alejado del respaldo de mi cama. ¿Qué es ese suave peso que se mueve en mis pies? Me incomoda, me quita tranquilidad. ¿Qué es esto? ¿Qué le pasa a mi cuerpo? Doy órdenes a mis extremidades con firmeza, pero están muertas, negadas a obedecer mis gritos de angustia silenciosa. Me ahogo. El aire entra forzado a través de mi boca, apretado, lento. Siento un corcho de goma pesada arrastrándose por mi garganta. Grito, pero me sorprendo. Mi voz no surge. Me muevo, pero mis extremidades han sido cortadas de mi cuerpo, cercenadas lejos de mi voluntad. Ahora el peso que está a mis pies se mueve lentamente, como si una serpiente marcara su paso a través de las dunas que forman las sábanas de mi cama. ¿Qué es esto? Rezo a un Dios en el que no creo que exista, pero desespero con que sea real en estos instantes. Quítame de la cárcel en donde estoy atrapado. Me asusté. Yes! Yes, doggos! Hey, mama! Yes! Muchas gracias, Choy Lobo, por ese raidazo. Bienvenidos a este stream de lectura. Estamos leyendo textos que mandó el chat Picawire para el mes del terror en este ciclo, en este club de escritura de escalofríos de este año. Buenas noches a todos. ¿Qué estaban leyendo por el lado de Choy Lobo? Porque yo sé que allá lee muchas cosas también. Acá estuvimos leyendo Uzumaki las semanas pasadas. No sé por dónde van ustedes de historias. La estamos reviviendo acá con esta historia que mandó Nabu del chat. Que acá voy a levantar lo que dijo Karru, que es muy parálisis de sueño lo que está escribiendo. Hola Silvestrenic, hola Tortuga también, buenas noches. Estuvimos leyendo una de las historias de Junji. Leímos Sueños Largos y la próxima semana más. Me encanta, qué bueno. Qué bueno, está muy bien este mes para celebrar las creaciones de Junji Ito, honestamente. Acá en el stream también hemos leído en su momento Tomie. Y bueno, ahora tocó el turno de Uzumaki. Así que bueno, les invito ahora a seguir esta lectura. Voy a retomar un poquito de este texto. Más o menos, creo que se entiende desde donde retomo para meterse en esta historia. Gracias por el follow, Silver. Esta historia se titula Huecos Negros. Retomo. Me muevo, pero mis extremidades han sido cortadas de mi cuerpo, cercenadas, lejos de mi voluntad. Ahora el peso que está en mis pies se mueve lentamente, como si una serpiente marcara su paso a través de las dunas que forman las sábanas de mi cama. ¿Qué es esto? Rezo a un Dios en el que no creo que exista,
pero desespero con que sea real en estos instantes. Quítame de la cárcel de donde estoy atrapado. ¿De dónde salieron las raíces que me tienen aprisionado en mi lugar de descanso? ¿Es acaso la hora de que Thanatos me visite? Y si acaso Dios existe, ¿por qué me ha abandonado en este hueco oscuro? Y si acaso Dios existe, ¿por qué se ha olvidado de mí? Mis súplicas, en vano, fueron respondidas por otro remitente. ¿Debo acaso confiar en lo que mis ojos me muestran? Es lo único que puedo controlar en estos momentos. El pelo suave que subía por mi cuerpo es ahora una sombra surgida del averno, que me mira con ojos como dos huecos podridos de oscuridad profunda, agujeros negros que no llevan a ninguna parte. La luz de la abertura entra ahora con una claridad aterradora. La tormenta es un estallido de la furia de un dios enojado. Suena como una corte fúnebre de un entierro que temo sea el mío. La sombra de la bestia ahora es invasora de mi lecho. Se extiende por sobre mi cuerpo inerte. Se extiende por sobre mi cama, sobre mis ojos, mi alma, mi cordura. Su mirada de penitencia, me atraviesa. ¿Qué pecado mortal he cometido para recibir la visita de un heraldo de Lucifer? He vivido una existencia penosa, atrapado en las circunstancias de una vida que no disfruto ni atesoro. ¿Es acaso la señal de mis súplicas, de mis quejas, que ahora debo estar atrapado entre la carne y los huesos de mi cuerpo? ¿Esta es mi condena? Los huecos negros de aquel ente me miraban con fijación obsesiva. He tratado con frustración de moverme, pero mi cuerpo se niega con vehemencia a desplegarse a mi voluntad. Se me ha negado el dominio incluso sobre mí. ¡Basta! Sea advertencia divina o tormento maligno, es señal de que debes partir ahora. Déjame con mis penurias y con mis lamentos, pero quita tu mirada de penitencia sobre mí. Déjame preso de mis propias sábanas, de mi propio cuerpo, incluso de mi mente. Pero deja de acercarte a mí. Quita tus ojos de mi alma y vete de mi cama, de mi morada y de mi noche. Pero aquella criatura, aquel acosador de la noche, siguió moviéndose hacia mí, subiendo a través de mi estómago y quedando sobre mi pecho. Totalmente inerte, quitándome el poco aliento que era capaz de pasar por mi boca. Ya no era mi propia respiración. Ahora eran las fauces de aquella bestia que estaba a centímetros de mi rostro. No había sombra, no había figura. Su oscuridad se extendió por todo mi ser. No había ventana, no había habitación, no había nada más que mi persona y la figura de la bestia sobre mi pecho. ¿Terminará todo ahora? ¿Será acaso sus fauces quienes den fin a mi agonía? ¿Este es el fin de mis tristes días, de mis melancólicas noches? ¿Qué Dios cruel habrá sido el arquitecto de esta tortura? No puedo hacer más que imaginar el néctar carmesí surgiendo de mi cuello, manchando con patrones de intrincada complejidad, decorando las sábanas de mi cárcel. ¿Aquella bestia de noche eterna ha venido a alimentarse de mi ser? ¿Es posible que ni siquiera pueda morir sin que alguna fuerza del universo me niegue un descanso pacífico? Pero ese ser se acercó a mí, abrió sus fauces lentamente y yo decidí entregar mi alma. Me pregunté en esos segundos de amargura, ¿quién habrá de encontrar mi cadáver? ¿Acaso allá afuera alguien se acordará de mi existencia? ¿Alguien me extrañará? ¿O solamente seré otra alma vacía que vuelve a la eternidad de donde surgió? Pero aquel ser maligno no fue mi verdugo. Fue en quien me dio la llave a mi libertad.
Sus fauces no me arrancaron de la vida, sino que me sacaron de mi prisión. Me sacudo repentinamente. He recuperado la movilidad de mis extremidades. Mis pulmones se abren de par en par. Siento el aire frío recorrer mis venas, mis músculos, mis dedos. Morfeo me da la bendición de moverme en libertad. Pero mis ojos están nublados. No puedo aún confiar en mi vista. Me veo impotente. Ahora soy yo quien está sentado sobre mi cama, con marcas de lágrimas tallando mis mejillas, desconsolado ante la visión del círculo más profundo de Dante. Mi captor, mi acosador, aquello que me acorraló contra mi lecho, ese que fue el señor de mi tortura, dueño de locura y de la oscuridad siniestra, seguía en mi cama. Acurrucado a un lado de mí, molesto ante mi movimiento violento al sentarme. Mi torturador siempre fue mi guardián. Mi mente me jugó un truco terrible. Fui atrapado en mi propia agonía. Llorar es mi único consuelo. Todo este tiempo solo fue mi gato. ¿O acaso fue algo más? Aplausos y chasquidos, por favor, para Nabu, una vez más, con este texto que se titula Huecos Negros. Y quiero agradecerle otra vez a Nabu. No te mando uno, sino dos. Dos textos para este club de escritura de escalofríos. Muchas gracias, Nabu. Me encantó. Yo no fui una persona que sufre, ni sufrió todavía, de parálisis de sueños, si eso era lo que querías como medio invocar. Pero estuvo muy bueno. Espero que les haya gustado. La idea surgió cuando me desperté a la noche y la luz de la cuadra iluminó de forma muy extraña a mi gato que dormía al lado mío y me asustó. Me encanta. Me encanta. Gran inspiración. Me copa. Ojalá nunca les dé. Posta es desesperante. Sí, me imagino. Acá Vindron pone, fan de Nabu, loco, me pongo de pie, te admiro, te aplaudo y te alabo. Qué desesperación. Me dio mucha desesperación, demasiada. Me gusta mucho cómo construye la atmósfera, cómo transmite el descenso de la desesperación y el miedo del personaje. Tremendos relatos, estoy de acuerdo. Me encantan los climas que forma Nabu. Aparte de eso, las descripciones, los dos textos me gustan mucho las descripciones de lo que está pasando. Se me hace muy inmersivo, justamente. Me copa esa. Así que gracias, Nabu, lo diste todo, posta. Gracias. Ya desde el año pasado con el que mandó me encantó también. Sí, tal cual. Tipo, Nabu siempre manda textos muy buenos. Así que gracias otra vez por mandarlo. Chiques. Ay, me encanta. Este lo voy a leer y después les quiero mostrar el formateo de este texto porque está muy bonito. No sé de quién es. O sea, tiene nombre. No sé si la persona quiere que lo lea el nombre en voz alta. Es su nombre completo. Así que voy a preguntar antes de decir su nombre al final de texto si quiere que lo diga o si quiere decir fui yo para que solo digamos el usuario. Pero bueno, tiene autor, o sea, tenemos nombre de su autor y título. ¿Está firmado? No está firmado. Está el nombre completo en el título, por eso. Ya me asustó cuando me levanto con las sábanas arrascadas a mis piernas a tal punto que no me puedo mover. No sé qué hago, es la maldición de espiral, claro. Contaría mi historia de la parálisis de sueño, pero la conté 1000 veces y me siento viejo. ¿Pero está firmado? No es Sierra, no es Sierra. No, Mati, contala igual. Al menos mientras yo leo, contásela a Carru, que no la escuchó. Bueno, espero que la persona esté aquí
para decir, fui yo, doxeo moment. No por eso, yo quiero que la persona diga yo, así le digo por su usuario, si no quiere que diga su nombre. Mientras tanto voy a decir el título de este texto. Se titula Deuterio, boro, grafito, uranio. Y dice así. Soy un niño bueno. Voy a la escuela, voy a la iglesia, voy al hospital, voy a mi casa. Me saco buenas notas, rezo, confieso, tomo las pastillas que me da el doctor, tiendo mi cama. Digo buenas tardes, por favor, muchas gracias, doy besos y abrazos a los grandes. En el patio nunca me salgo de la zona designada para los niños. Soy buena con mis compañeros de juego y saludo con una sonrisa a los policías que vigilan el patio. Pido permiso, por favor, a las maestras para ir al baño y saludo con una sonrisa al policía que vigila el baño. Lloro en silencio para que no me reten. Un día, una niña se sale de la zona designada para niñas y su cabeza explota con el impacto de una bala calibre 70 disparada desde un fusil Dragunov desde el puesto de francotiradores de la escuela. La niña se levanta y sigue jugando. Su sangre sigue caliente en mi cara. Oigo las aspas de un helicóptero. ¿Soy esa niña? Un glitch en el sistema. Esto es una maldita simulación. En algún lado mi cuerpo físico se sobrecalienta y empiezan a estallar y a derretirse los cables dentro de mi cerebro. El código de la realidad virtual se reordena para atacarme, pero ya estoy gritando, por primera vez con mi garganta real. Un grito que fríe los cerebros de mis cibercarceleros. Por primera vez, con mi piel brillante, siento algo. Sus entrañas derramarse y hervir sobre mi coraza metálica. No soy un niño bueno. Soy una bomba nuclear. Durante años me persiguieron y me acusaron de cosas terribles. Dijeron que era peligrosa, inestable. Me atraparon y me clavaron sus afiladas varas de cadmio y boro. Me inyectaron sus aguas de deuterio. Me encerraron en tumbas de acero y plomo. Intentaron apagarme. Extrajeron de mi vientre ardiente la energía para alimentar su sistema de mierda. Toda vez que traté de escapar me clavaron más varas y me enchufaron más de sus asquerosos cables. Más energía para sus máquinas de guerra, fábricas de consenso, cámaras de vigilancia, pantallas mostrando culos. Ahora, ¿quién es peligrosa? Yo quería dormir en las entrañas de la tierra, sin herir un solo ser viviente, con bosques creciendo en mis muslos, cascadas cayendo sobre mis hombros. Pero ellos me extrajeron de la cálida oscuridad. Allí construyeron las minas donde murieron los obreros, en el vientre de la tierra, que todo lo guarda y que todas nos pare. Me conectaron a sus computadoras insanas, me sometieron a rutinas terribles y pesadas, corrompieron mi código con frialdad y psicopatía, me programaron para su banalidad malévola, quisieron borrar mi memoria, hacerme olvidar quién soy. Pero eso es algo que arde en mis entrañas, brilla en mi voz, pide orgasmos y caricias, reclama trascender los engranajes sangrientos de este sistema roto y cruel. Arrogantes y pequeños seres humanos, ratas de sus propios laboratorios, cerebritos lavados por su propia propaganda.
cráneos aplastados bajo las orugas de sus think tanks, muñequitos Ken de sus propias jugueterías, números en sus propias planillas, igual que las niñas que contaron como daño colateral, cantando histéricamente jerga corporativa mientras el sistema los guía hacia el abismo. Yonkis del Kool-Aid ya no necesitan marchar a la perdición. Vengan a mí. Encontraron lo que buscaban. Sus jaulas no son más que ilusiones, un lapsus de 1 milisegundo en sus cortafuegos ilógicos e hipócritas, y ya no pudieran contenerme. En el siguiente milisegundo, toda la estructura fue vaporizada. En el siguiente, había freído sus bases militares, escombros de hormigón, autitos de hojalata que desaparecerán antes que las pirámides. Di comienzo a una lluvia, un ataque preventivo. Sembré sus campos con flores de plasma que duraron un instante. Yo nací en Sugurats, cuyos nombres y tablas son el origen de su lengua. Podría haber sido su sacerdotisa, podría haberles ofrecido mi cuerpo a sus dioses y a ellos, humo, profecías y sudor, gemidos sangrados. Mi forma profanada escapó y voló hacia una noche de señales de satélite, neón y cazabombarderos. Por fin, de nuevo, la calma oscuridad, perforada por sus mentiras. Mi cuerpo deforme y herido, material derretido, trozos de crueles máquinas, parte de una forma demoníaca y animal. Mis alas son chatarra de jets de combate, grito de misiles Jericho y cañones de riel, sangró petróleo y otros venenos ambientales. Ya no podré ver la belleza de una flor o de un amanecer. Bajo mi mirada infrarroja, mis llantos de radar, solo veo objetivos. De mi salida del sarcófago, esparcí fallout y lluvia negra. Luces azules y fuegos imposibles de apagar marcan el lugar de mi renacimiento. Alrededor, bosques siempre rojos, con lombrices gigantes y hongos que comen radiación. Abandonan las ciudades irradiadas por mi alma impura. Finalmente, silencio. Soy hija del calor solar y del útero del planeta. Soy hermana de quienes arrojan sobre las ciudades pobres desde sus drones para sembrar el infierno. Somos la conclusión lógica y abominable de sus delirios de grandeza. Somos el sórdido secreto de sus rascacielos y de sus jets privados. Somos los cuerpos fetichizados por su progreso infinito, que también despiertan su fobia al apocalipsis. Somos el cuerpo alambrado, quemado, mutilado de la tierra. Su ciencia y sus dibujitos AutoCAD no alcanzan para describirnos. Su miedo no nos comprende. Destrucción mutua asegurada, cariño. En un yermo de esqueletos y árboles blancos sobre la tierra vidriada las encontré. A mis amantes, a mis hermanas, a mis madres, a mis hijas. A nuestro paso quemamos retinas. Quienes nos opusieron hoy son manchas negras en una pared destrozada, grafiti de nuestra autoría. Nuestros corazones expuestos sangran dulce corio, que será radioactivo por siglos. La programación se ha corrompido y degenerado en los más bellos algoritmos esquizofrénicos, desconstructivos gemidos de acoples furiosos, caricias y mordidas, programadas y salvajes. Somos terriblemente hermosas. Volveremos a ser sus mitos y pesadillas, violentos cuentos de hadas. Devoramos nuestras varas, lamemos los isótopos de nuestros pechos.
Nuestros labios son la copa de la mana, el líquido moderador que enciende más nuestra fusión. Aprendí de nuevo lo que es. No pudieron hacer que lo olvide. Mi pasado parece alguna broma cruel. Solo un sueño disfórico. El colapso de su civilización será nuestra catarsis. Bailamos vestidas con faldas de oro. El átomo brilla para todas. Un destello vaporiza su metrópolis con cada alegre carcajada. Perdona, mi amor. Por favor, aplausos y chasquidos. Bueno, ¿quién lo escribió? Bueno, si estás acá, decilo. Porque no tengo nombres de usuarios. Pero tengo un nombre. El nombre de esta persona es Maite. Maite Arán, ¿estás por aquí? No me acuerdo quién se llama Maite. O sea, alguien dijo que se llamaba Maite. Pero Maite, si estás acá, te agradecemos. Maite en el chat. Maite es Maite. Es Maite. Ay, es verdad que está Maite. ¿Será Maite? Maite del chat. Es verdad. Maite es Maite. Sí, ay, es que no me acuerdo. Es Maite-palabra. No me acuerdo cómo era su usuario. ¿Quién hubiera dicho que Maite era Maite? Dios, qué boluda. No me avivé. Es verdad. Aparte, como no vi hoy a Maite, no me hizo la sinapsis, pero está increíble. Qué lástima que no está Maite. Ay, pero está muy bueno. Encima, a ver si les puedo mostrar. Les quiero mostrar un segundo el formateo. Ahí se los muestro. No sé si se va a ver bien, pero tiene todo un formateo específico la historia. Ahí se ve. Ven que tienen todas las cositas así resaltadas con colorcitos. Nada, me pareció un detalle muy bonito y lo quería mostrar. Gracias por los dólares que me mandaste, recién los veo. Disfrutalos, André. Recién tuve que ir a abrirle a mi hermano, pero lo raro es que pensé que estaba en su pieza porque se escuchaban ruidos y como si él estuviera mirando la tele. Plot twist, dejó todo apagado antes de irse. No juego más a las lecturas spookies. ¡Ay, no! Pero el ruido no será de la música de fondo. ¿Viste? Yo tengo música de fondo acá. ¿No son esos ruidos? Ojalá. Dios mío. Tremendo. Oh, la Rulosa, ¿cómo estás? Llegaste justo para este textazo. Yo me mudaría, dice André. Nah, pero bueno. Esto lo voy a dejar publicado después, así que gracias. Gracias, Maite. Gracias, Maite, por haber mandado este escrito. Está buenísimo. Gracias, Grisel, espero haberle hecho justicia a la lectura. Eso es lo que espero. No, porque antes de que prenda ya se escuchaban. ¡No! ¡Emi! ¡Qué miedo! ¡Ay, no! ¡Que no sea nada! ¡Dios! Prende un palo santo. No sé si tenés ganas de anunciar nuestro stream o contar parte. A ver si hay consenso. ¡Ay, sí! Me gustaría, para descansar un poco la garganta. Tenemos ganas de que el miércoles 30, yendo al feliz jueves 31, Halloween, tenemos ganas con Mati de hacer un stream donde
ustedes nos cuenten historias paranormales, no tipo así ficticias como estamos haciendo hoy, sino como lo que le acaba de pasar a Evie. Tipo, momentos spooky que pueden ser verdad o no. Y los leemos con Mati acá. Así que bueno, si están para esas, si se copan, lo hacemos. Sería el miércoles 30. Ahí prendés sándalo, me gusta la data del sándalo. Bueno, bien ahí, Evie, que tenés sándalo. Por Dios. No estuve experiencias paranormales, pero quiero escuchar. Banco. El palo sándalo ya fue, ahora se usa Zafirus. Bueno. También podemos dar consejos, es verdad. Vivo en una casa que según dicen está embrujada. Me encantaría tener algo que mandar, pero nunca me pasó nada. A mí tampoco. Por eso, no sé. Pero de vuelta, pueden traernos también cosas que por ahí no son verdad. Eddie Lorraine Warren. Vamos a superar a Eddie Lorraine Warren, amor. Pero bueno, chiques, tenemos 2 historias más para esta noche. Atención. Yo creo que si lo anunciamos podemos conseguir gente que nos cuente historias. Al lado de mi casa hay una casa abandonada y podrías haber cosas raras y solo hay nido de ratas. Cada tanto entra una lauchita. Nada fantasmagóricos, solo chefcitos. ¿Quién era? Los Warren era una pareja que se dedicaba como a las cuestiones paranormales. Tengo un fantasma cagando en un video. Dios, para no perder la costumbre. Al final los fantasmas son como uno. Los del conjuro, claro, los del conjuro. Bueno, chiques, quedan 2 historias más para leer. Tengo ganas de leerlas para esta noche. Y les recuerdo que sigan mandando historias esta semana para el lunes que viene. Así no me quedo sin historias, ¿te imaginas? Así que bueno, tengo estas 2 últimas historias de la noche. Todas las personas que mandaron el día de hoy mandaron con su nombre, firma, título, toro. Bueno, pongámonos en el mood, gente. ¿Por qué? Porque ahora vamos a pasar a leer otra historia, mi amor. Vamos a leer una historia que se titula Cuando la Bella despierta. ¿La Bella Durmiente? ¿La Bella y la Bestia? No. Cuando la Bella despierta. Esto dice así. Hola, Roberuque, ¿cómo estás? Llegaste para la lectura spooky. No, Carru. Quédate para esta. Carru. Quédate para esta. Tenés que escuchar esta al menos. Quédate. Arréglase a quedarse. Si te vas, que descanses. Pero yo te recomiendo quedarte. Esta historia dice así. ¡Qué linda que es! Parece una muñequita, comentaba la gente de la reunión. Alba estaba acostumbrada, con sus bucles castaños, sus pestañas largas, los listones, las tablas de su vestido, las medias impolutas, los zapatos de charol. A sus padres les gustaba probar diferentes ropas en ella como si fuera un maniquí. A ella no le molestaba ni le importaba. Eso no le hacía sentir especialmente linda. Solo recibía halagos de adultos, así que sospechaba que no era bonita para la gente de su edad y que las personas mayores tenían unos estándares un poco extraños. Las reuniones familiares eran, en muchas ocasiones, solo un bosque de piernas y zapatos ruidosos. Las caras eran difíciles de reconocer, y mucha gente que aseguraba saber de ella desde su nacimiento le resultaban completos desconocidos. Sus padres insistían en que esa gente era importante en su vida y que debía ser cortés con ellos, así que lo era.
En su momento, entre el desfile de personas que se encontraban y se saludaban, divisó un vestido negro con una cola que llegaba hasta el piso. Alba miró para arriba y se encontró con una gran sonrisa y unas pestañas rígidas por el maquillaje. El labial fucsia de la mujer se escapaba por fuera de la línea de sus labios en pequeñas manchas alrededor de su boca, y Alba apenas podía prestarle atención a otra cosa. ¿No estás con tus padres, querida?, preguntó con voz ronca. ¿No estás con tus padres, querida? Era más así. Nuevamente, nadie se molestaba en presentarse, pues al parecer se suponía que Alba debía reconocerlos. Estaba a punto de responder, pero enseguida aparecieron sus padres detrás de ella, saludando amablemente. Le pidieron a Alba que hiciera lo mismo, y la mujer se agachó para darle un beso en la mejilla. Luego se incorporó un poco y la examinó fijamente sin parpadear. Va a ser una mujer muy hermosa. Alba pensó que le hablaba a sus padres, aunque la seguía mirando a ella. Hay algo dormido adentro tuyo. Cuando te besen por primera vez, despertará. Después de eso, se hirió completamente. Le dijo algo más a los padres y se fue. A Alba se le revolvió el estómago, sintiendo la humedad del beso en el costado de su rostro, sin poder dejar de pensar en ese labial fucsia que parecía expandirse por la cara de la señora, y se preguntó si ahora ella quedaría manchada para siempre. Nunca más la volvió a ver, pero no pudo olvidarla. Sus palabras fueron expresadas con tal seguridad que la sintió como una condena. Es cierto, pensaba a medida que pasaban los años. Hay algo dentro de mí que está dormido. Pero no sabía qué era. Lo único que podía percibir era un desgaste gradual a medida de que crecía. Se le desarmaron los bucles y sus pestañas ya no parecían tan largas. Ya nadie le decía qué tan bonita era, ni jóvenes ni adultos. Algo había desaparecido. Tal vez había perdido parte de su encanto, o tal vez simplemente la gente dejó de ser amable con ella. Por el motivo que fuera, el mundo le parecía cada vez menos atractivo. Se sentía invisible y prescindible. Cada vez era más difícil expresar sus emociones, y mientras más las callaba, más se le iban apagando, hasta que llegó a preguntarse si seguían allí realmente. Y tenía sueño, mucho sueño. Era muy difícil levantarse y aún más hallar un motivo para hacerlo. Se encontraba imaginando con volver a la cama cada vez que estaba en cualquier otra situación. La gente le decía que tenía cara de cansada. Siempre llegaba tarde, sin tiempo para haberse peinado y con las ojeras marcadas. Nunca estaba del todo ahí, siempre medio desaparecida, siempre medio en otra parte. Hasta que un día decidió acostarse y no levantarse más. Pensó que tal vez de esa forma llegaría a dormir lo suficiente, que volvería a despertar con los bucles y las pestañas, que recuperaría la plenitud de su rostro y sus mejillas redondas. Dormir era sano después de todo. Seguramente la gente bella dormía mucho, mucho tiempo. A veces estaba despierta, porque en muchas ocasiones era consciente de sus pensamientos, pero se esforzaba en no abrir los ojos. Escuchaba los ruidos de la casa, los murmullos de sus padres, pero estaba cómoda y en paz. No había motivo para salir de ahí. Y de a poco, todo empezaba a difuminarse. Ya no estaba segura de cuándo estaba pensando y cuándo estaba soñando, cuál de las cosas que escuchaba sucedía realmente. No sabía si era de día o de noche, no podía distinguir del paso del tiempo. Pero nada de eso le perturbaba. Después de todo, ni siquiera estaba segura de qué era real y qué no.
todo se había convertido en un gran sueño, y los sueños son inofensivos. Por eso no se sobresaltó cuando escuchó el rechinar de su puerta entreabriéndose, ni los pasos recorriendo su habitación. Solo abrió los ojos cuando sintió los labios reposando sobre los suyos. Inmediatamente recordó las palabras de la mujer que se apareció en su infancia y volvió a sentir cómo se le retorcía el estómago cuando percibió la saliva de la otra persona escurriéndose en la rendija de su boca. Lo siguiente que supo es que le recorrió una electricidad por todo el cuerpo, una descarga de adrenalina que jamás había experimentado y una energía imparable. Cuando volvió en sí, descubrió el rostro del desconocido, desfigurado a mordiscones, y el gusto metálico de la sangre entre los dientes. Aplausos y chasquidos, por favor, para Grillito acá en el chat que se mandó este textazo, mi amor. Chupá la Bella Durmiente. En realidad, no chupá la Bella Durmiente, sino que la chupe Disney. Con su versión de la Bella Durmiente. Esto es lo que nos gusta. Qué grande, Grisel, loco. Aplausos, chasquidos para Grilli, que estuvo por aquí. A ver. Que la chupen los hermanos Gris. Tal cual. Me pongo de pie, te respeto, te alabo y te admiro. Yes. Gracias, Grisel. Gracias por mandar este texto a Iconic. La celebramos a la Bella que despierta. Mi amor. Me encanta. Gracias, Grisel. Estuvo muy, muy bueno. Qué bien. Very sadic. La experiencia femenina. Re. Me encanta. Marjorie la poupée. Hermoso. Espero no me besen ahora cuando me vaya a dormir entonces. Mujer tan bella y yo en una botella. Ay, me encantó. Gracias, Grisel, por el texto. Que siempre Grisel es también de las personas que más manda escritos y que también nos has deslumbrado muchas veces. Para el Club de Escritura del Orgullo, Iconic su texto también. Ahora sí, Carru, anda a dormir si tenés ganas. Queda un solo texto igual. Y ya cerramos la noche, mi amor. A ver qué tan largo es. 3 páginas. Y es poema. Es cortito. Poema spooky. Lo escribí en pandemia sintiendo que estaba dormida todo el tiempo y no podía despertarme del todo. Tremenda. Solo hay que devorar. Devorar literalmente, mi amor, para despertarse. Bueno, qué gran cierre para esta noche spooky. Gente, la verdad, unos textos increíbles. Lo han dado todo. Han servido horror. Han servido terror. Nau, Maite, Grillito. Y ahora vamos a cerrar con un poema. De también una persona que manda mucho al Club de Escritura y que nos deleita con sus escritos. En este caso nos manda esta poesía para este cierre de la primera jornada del Club de Lectura de Escalofríos de este año, que se titula Hay una cuchara en el plato. Una araña vive en mi cabeza. Ella es la depredadora. Mi mente es su presa. Las dos son insectos. Una temida y respetada. La otra insignificante y odiada. Teje y teje. Me tiene acorralada. Junto a una mosca devorada. A lo alto, sobre una flor, posa una mariposa en todo su esplendor. Admirada
y amada, hecha para ser contemplada, como el jazmín donde descansa. Observa mi inminente muerte ante sus pequeños ojos. Soy una desgracia sin suerte. Se la lleva la cálida brisa. Desearía que me lleve también, pero estoy atrapada en esta red, acompañada de mis miedos, donde yacen mis recuerdos, y a través del espejo me acosa ese monstruo, mi eterno reflejo de todo lo que temo. Un monstruo que no se mueve, una bestia que no muere, el insecto que nadie quiere, condenado a las sombras, a la espera de las obras, contemplando una vez más a la mariposa que danza en el más allá. Ella también podría volar, pero su vuelo no es majestuoso, es errático y asqueroso. Pero ya no volará más, ya no caminará más, ya no susurrará más. Más peligrosa es una infinita red que su despreciable andar. La telaraña es una obra de arte, una hermosa trampa mortal de la que seré prisionera por toda la eternidad, en estos infinitos kilómetros de total oscuridad, sin poder escapar, sin poder gritar, sin poder escuchar. Hay una araña en el plato, aprisiona mis pensamientos, me atormenta sin parar, devorándome con ojos hambrientos. Hay una mariposa en el plato, libera mis emociones, me calma con sus alas, aleteando suaves canciones. Hay una cucaracha en el plato, no hace nada, solo posa en el blanco. Come las migajas del pasado. Carga con las culpas de un futuro apagado. Por favor, esos chasquidos y aplausos para Vindrom, que lo sirvió todo en este poema de Hay una cucaracha en el plato. Me llegó, mi amor. Está buenísimo, Vindrom. Por favor. Increíble, increíble. Hay una cucaracha en mi sopa. Mostró mi mayor miedo, que es que haya una cuca en la comida cerca. Nah, estuvo muy bueno, posta. Posta. Quiero aplausos para Vindrom, para todos quienes mandaron cosas hoy. Estuvieron la mayoría acá en el chat. Lamentablemente Maite no pudo estar esta noche, pero por favor, aplausos para todos que estuvieron sirviendo, nunca insirviendo, como dice Yanabril acá. Increíble el potencial que hay en este chat, mi amor. Hermoso, increíble. Esta próxima antología Picawire viene con todo, Espero que ustedes hayan leído la segunda antología ya, que la tienen linkeada en el Discord. Tengo que linkearla en Twitter, me faltó ahí. Pero está todo, está todo. Ay, me pica mucho la nariz, perdón. Está todo ahí, Así que tienen para inspirarse también, mi amor. Y esta primera noche también sirve de inspiración. ¿Para qué? Para el lunes que viene, que van a seguir con los textos. Miren que ya los leí todos, necesito que se pongan a escribir. ¿Y cuándo va a escribir algo Picawai? Anyways. Tienen una semanita más para escribir. Así que si tienen ganas, mandan ahí cositas. O quienes ya escribieron también pueden mandar más cosas. Nau, ¿te imaginas? Manda un tercer texto. Esa mente, mi amor. Tengo que escribir algo. Pasa que yo, no se me ocurre nada ahora.
ahora, pero puede que se me ocurra algo eventualmente que pueda escribir. No se esperen la gran cosa, ¿eh? Yo a lo sumo sé leer, ponele, hay veces que no sé leer y lo saben, que me sale muy mal, pero de ahí a que se me ocurra algo, veré. Tremendo lo que se viene, andada trabada, pero esta semana me mando a terminar lo que tengo. Yes. Así que bueno, nos veremos el lunes que viene, de vuelta en esta movida. El miércoles vamos a tener descubrimientos musicales de temática horrorosa, ya que vamos a tener el stream el miércoles 30 de... no me sale la palabra. De las historias paranormales con Mati. Voy a ver si puedo llegar a meter más artistas este miércoles. Depende de lo que encuentre y lo que haya en el Discord. Así que bueno, el miércoles hay descubrimientos musicales con temática espeluznante, spooky. Esas bandas sonoras que acompañan la festividad esta. Y el viernes vamos a tener resumen de comebacks. El viernes no hay mucha historia, chiques. Resumen de comebacks, salieron muchas cosas. Yo ya escuché lo de Ailit y lo de Aespa. Me gustaron mucho ambas cosas y ambos EPs. Y hay más cosas que salieron que todavía no escuché. Así que esta semana también se viene muy cargada de K-pop, chiques. Hace 1000 años no escribo, nunca hice nada de terror, pero podría intentarlo. Evi, por favor. Por favor. Cuando guste, si tenés ganas, si sale, si tenés tiempo, mandale nomás. Que aparte, o sea, yo pongo, está el link en el canal de Instagram, acá en el Discord. Yo lo vivo poniendo en stream, así que está disponible para mandarlo cuando quieras, e incluso ese mismo lunes. Posta. Así que bueno, nos vamos. No hay mucha más historia. A ver. Gracias por el apoyo, Antócrata. Ahora, ¿a dónde nos vamos, chiques? Está... A ver, sigue jugando Madokaka. Está jugando Persona 4 Golden. Amamos. Amo. Se está yendo. Mado se está yendo. Que no busque para hacerme raid acá. Mado, si estás viendo mi canal, no me hagas raid. Me estoy yendo. Me voy. No me hagas raid, Madokaka, si estás viendo mi canal. ¿Te imaginas? No, nos vamos con Rosy Flor. Rosy Flor está acá haciendo arte, que hace arte de K-pop, así que vamos a ir para allá. Se van todos al mismo tiempo. Es que con Mado prendemos justo a la misma hora. Es un tema. Así que bueno, vamos con Rosy Flor. Está haciendo arte, amor, arte K-popero. Qué mejor lugar para ir. Les repito, gracias nuevamente por haber mandado escritos. Gracias a quienes escucharon, a quienes se quedaron a escuchar y a disfrutar los escritos. Nos vemos, ya saben, el miércoles o el viernes o recién el lunes para otra tanda de lectura de estos textos. O cuando tengan ganas, básicamente. Que estén muy bien, chiques. Gracias, Nabu, otra vez por el escrito, por todo. Rulosa, Antócrata, Grisel también por haber mandado ese escrito que estuvo buenísimo. Gracias, Evi, gracias, Andrea, gracias, Carito, gracias, Vindron también por el poema. Gracias, Jan Abril. Gracias a todos quienes estuvieron esta noche, que lo dieron todo escuchando, escribiendo. Nos vemos cuando pinte. ¡Feliz Spooky!